Vivienda, construcción y saneamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obras, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de cosas de las que me parece que se está hablando demasiado poco, que es la vivienda popular, el acceso a la vivienda, la necesidad de vivienda que tenemos en este país, en fin, muchísimas cosas. La ministra Ania Pérez de Cuéllar está acá con nosotros. ¿Qué tal, ministra? Buenos días, Chema. Buenos días, gracias por la invitación. Su primera experiencia como integrante de un gabinete presidido por la presidenta que va a hacer la cuenta de 28 de julio, ¿cómo ha sido para usted? ¿Qué le ha dejado como enseñanza? Bueno, es la segunda vez que como gabinete nos presentamos Sí. en el Congreso. Hubo una primera presentación para el voto de investidura. Sí. Y esta, como bien dices, ya con la presidenta. Por primera vez. Yo encontré a un Congreso respetuoso. Si bien hubo algunos opositores que se pararon, dieron la espalda, la verdad que fueron dos, si recuerdo bien. Otros del bloque de izquierda se retiraron, pero en términos generales fue un ambiente de respeto, como debe ser, un ambiente democrático. Hubo aplausos por parte de los congresistas también, cosa que obviamente como ministros nos alegró. ¿Se sorprendieron por eso? ¿Por los aplausos? Yo creo que sí. Yo me sorprendí, sí, le digo, sí. Por el volumen, por la cantidad de aplausos. Yo esperaba un lío. No, Como creo cualquier periodista esperaba un zafarrancho, una cosa para aprovechar las cámaras. En fin, lo que siempre ocurre en nuestra política. Pero por eso te decía, No, sí, yo sí. creo que hubo mucho respeto hacia la investidura de la presidenta o Ya. de la figura presidencial. Hubo aplausos, efectivamente, y mi experiencia, hablo muy a título personal, yo salí contenta. Ver parada al frente a la primera mujer presidenta del Perú no es poca cosa, y formar parte de su gabinete. ¿Por qué cree que se habla poco de eso? Yo no veo que la prensa haya destacado mucho Esto es una cosa histórica, nos guste o no la señora Dina Boluarte. La cosa histórica es por primera vez en la historia de este país, el día 28 de julio, un mensaje de la nación está dirigido por una mujer. Parece que eso fuese normal y no le damos importancia. Para mí es una cosa milagrosa. No es Extraña, normal, no una es cosa normal. totalmente extraña. Ojalá que se vuelva normal y que las mujeres puedan tener cada vez más participación en los diferentes niveles de la política. Yo creo que si participáramos más mujeres corajudas, valientes, decididas y generosas, ¿Mejoraría el Perú? estoy segura. ¿Sí? Estoy segura. Y a eso iba, Chema. Yo sentí, vi en la presidenta a una madre peruana. Esas mujeres... Lo que está usted diciendo es tremendo, esto, ministra. Pero es cierto, yo vi en ella, y lo vemos en el Consejo de Ministros, a una madre peruana decidida, luchadora. Obviamente, como todos, tenemos nuestras equivocaciones, pero... ¿Ha cambiado su imagen para usted después de que esté en el gobierno, de alguna manera? La imagen que tenía en la campaña electoral, por ejemplo, como observadora de la campaña electoral, ¿ha cambiado eso? Yo fui crítica Yo sé, por eso digo. del gobierno anterior. Sin embargo, efectivamente en el día a día, en las sesiones del Consejo de Ministros, en las decisiones que se toman en toda esta etapa de crisis en diciembre y enero hasta marzo, ha cambiado mi imagen sobre la presidenta definitivamente, Sí, y se ha reforzado en el sentido, como dije, yo la veo como una madre peruana, esas madres que son Bueno, decididas, luchadoras, Son palabras mayores, ¿ah? trabajadora. Palabras súper mayores. Exacto. Bueno, vamos al contenido un poco tengo muchos temas para tratar, pero quiero terminar con esto el mensaje. Cuando hablaba poco Dina Boluarte y decía que iba a ser de transición, decía, no tiene que ser. Cuando habla ahora es demasiado, 3 horas y media dice demasiado. La crítica que se hace el mensaje viene de todas partes, nadie está contento. En la prensa estoy diciendo, en lo que yo leo de las declaraciones de los políticos,
Nada hay rescatable. Solamente hoy día en un portal de internet he leído algo así. Ya estamos en la normalidad. Es decir, la señora presidenta está hablando de obras, de futuro, de planes, de inversiones y de cosas. Puede estar equivocado o no, pero estamos en eso. Es lo que se reclamaba, volver a la normalidad. Pre-Castillo, por ejemplo. Bueno, si se puede hablar de normalidad en el Perú. ¿Qué le parecen esas críticas al mensaje? Bueno, en realidad creo que nos hemos vuelto un país muy criticón, ¿no? Nos hemos vuelto una sociedad muy inconforme. Si, como bien dices, ¿no? Uno dice mucho, que por qué dijo mucho. Si dices poco, que por qué dijiste poco. Yo creo, a ver, y es una cuestión de forma. Yo, como periodista y como crítico político, más que hablar de la longitud del discurso, me enfocaría a hablar del contenido. Sí. Porque tú puedes hacer un discurso corto, contundente, puedes hacer un discurso largo y vacío. Yo creo que en este caso el discurso ha sido un discurso contundente. Hemos hablado de obras, ha habido un balance de cómo se recibió el gobierno, y ahí yo concuerdo con la presidenta y lo hablo por experiencia propia. Yo lo dije en su momento, recibí un ministerio en ruinas moral y en más de 250 proyectos paralizados. Entonces, era importante entender cómo se recibió el gobierno. Y sobre todo también ha hecho un gran énfasis en las políticas a venir. Ha planteado un tema medular que es la bicameralidad. Ha planteado el tema de delincuencia. Yo he escuchado a críticos que decían que era un discurso desconectado de la realidad. La verdad que no sé si la persona que lo dijo está más bien desconectada de la realidad. Yo creo que más bien es al revés. Es un discurso que está conectado con los dolores que siente nuestro país. Y parte del discurso es dar una visión general, explicar algunas de las políticas, pero luego le corresponde a cada ministro, y como está haciendo el Premier y estamos haciendo todos los ministros, ir y hacer las bajadas, explicar cada uno nuestra política, porque no hay tiempo en un discurso de explicar el detalle. Y sobre lo que han dicho la gente sobre su sector, del discurso sobre su sector, ¿qué sensación le queda? ¿Qué le parece? Bueno, es verdad que el discurso ha hecho más énfasis en el tema de agua y saneamiento, sí, porque es una de las prioridades de la presidenta, lo ha mencionado. De gente sin agua todavía en este país. Ella lo ha manifestado permanentemente, casi 9%, casi el 10% de la población no tiene agua. Claro. Y 1 de cada 10 peruanos no tiene agua y no tiene vivienda digna. Entonces sí era prioritario y es prioritario y sigue siendo una deuda social el no resolver el problema de acceso al agua potable y el saneamiento. Y lo hemos conversado muchas veces con la presidenta, que mientras que no logremos resolver esa deuda social, difícilmente encontraremos paz, encontraremos democracia. Entonces necesitamos resolver esas brechas. En temas de vivienda, algunos críticos comentaron que no se había detallado, pero por la razón que les dije, que el énfasis estaba en agua y saneamiento, pero eso no significa que no vamos a trabajar en cierre de brechas en el ámbito de vivienda. Actualmente la brecha es de 1.800.000 viviendas, de las cuales 1,5 millones más o menos son en ámbito urbano y 300 en el ámbito rural. Estamos hoy a través del Fondo Mi Vivienda entregando 70.000 viviendas al año. Con eso lamentablemente no solo cerramos la brecha, o sea, no estamos cerrando la brecha, claro, sino que tampoco estamos impidiendo que crezca. Claro. Para hacer que la brecha deje de crecer año a año, necesitamos duplicar esa inversión. Necesitamos construir 140.000 viviendas al año. Y para empezar a cerrar la brecha, necesitamos construir aproximadamente 210.000 viviendas al año. No es una tarea fácil, porque obviamente se necesitan mayores recursos. Claro, ¿y qué
¿qué tiene que ocurrir para que podamos hacer eso? Porque hay informes no muy optimistas sobre el ritmo de la construcción de viviendas en el Perú en general. A ver, se necesitan diferentes variables. Uno, primero tenemos que conseguir suelo que esté habilitado para construir viviendas. Y para poder conseguir suelo habilitado necesitamos acceso a agua potable. Entonces se convierte o en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. Necesitamos conseguir suelo habilitado. Y luego necesitamos también, obviamente, promover la inversión privada y pública. Por primera vez en este gobierno, desde que se creó el Fondo Mi Vivienda, hemos identificado suelo público. Normalmente los proyectos inmobiliarios, los cuales trabajábamos en alianza, el Fondo Mi Vivienda y el sector privado, eran suelos privados. Los privados compraban ese suelo y hacían sus desarrollos inmobiliarios. Hoy hemos, como ministerio, gestionado suelo urbano que es de propiedad del Estado. Y lo vamos a poner a disposición para que en alianza con el sector privado se puedan construir. Estamos hablando de más de 63.000 viviendas. 63.000 viviendas entrarían en ese suelo público. Público que hemos encontrado y hemos liberado para poder construir. ¿Estamos hablando a nivel nacional? ¿O a nivel nacional. A nivel nacional. Porque a veces el problema ahí son los títulos de propiedad. Y el Estado, no sé si habrá mejorado, hasta hace poco no sabía de qué era dueño tampoco. Pero esos son este suelo virgen, es decir, a partir de ahí se va a poder construir. Lo de títulos de propiedad tiene que ver más sobre todo con las viviendas que ya han sido construidas y que hay que regularizar su situación. Básicamente autoconstruidas. Autoconstruidas. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que no puede vivir donde está viviendo ahora que se viene el niño? ¿Cómo se les convence de esto? ¿Qué alternativas se les da? Bueno, en el caso, por ejemplo, estamos trabajando en el caso de Piura, parte de alguno de los proyectos que ya hemos identificado, que están actualmente siendo desarrollados por Fondo Mi Vivienda, y en alianza con el sector privado, hemos identificado, si recuerdo bien, aproximadamente unas 20.000 viviendas. No estoy segura del dato, me falla la memoria en este momento, pero la idea es convencer a las familias que hoy están instaladas en las cuencas ciegas, en la capital de Piura, sobre todo en la zona de 26 de octubre, por ejemplo, que se han instalado en la laguna. Ahí había antes una laguna y han ido rellenando la laguna y esa se inunda cada vez que llueve. Entonces, la idea es ofrecerles que estas familias se muden a estos proyectos. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Aumentar el bono. Es decir, el bono de Fondo Mi Vivienda tiene un valor X, pero estamos en plenas discusiones con los del Fondo Mi Vivienda para que aquellas familias que viven en zonas de riesgo no mitigable y que hayan sido víctimas de algún fenómeno climatológico, se les otorgue un bono adicional para que puedan ir a instalarse a esos proyectos. ¿Será suficiente para convencernos? Le digo esto porque siempre nos han faltado argumentos, o al Estado le han faltado argumentos. Yo me acuerdo, estamos hablando del año 2007, cuando yo iba a visitar las zonas afectadas, por ejemplo, Chincha, Tambo de Mora, etcétera. Lo que pedía la gente era la plata para reconstruir su vivienda en el mismo sitio. Y cuando uno ingenuamente, como limeñito, le decía, pero acá se va, no, eso ese es mi riesgo, yo quiero mi plata. Es cierto. O por ejemplo, lo que nos ha sucedido también es decir, pero múdate a esta zona donde vas a tener agua donde vas a tener una casa construida de material noble. Y te dicen, no, porque mi actividad económica ya la construí aquí. Aquí mis hijos van a este colegio. Entonces, es un trabajo social más que un trabajo económico. Ahí hay que hacer todo un trabajo social, pero también, Chema, también es una decisión política de los alcaldes. O sea, la gestión y la autorización para que la población se asiente en estas zonas de riesgo no mitigable es responsabilidad del alcalde distrital, provincial. Me pregunto cuántos querrán asumir esa responsabilidad. Es parte del problema. Esa responsabilidad, debo decir que le puede quitar votos.
y le puede quitar banderolas de apoyo. Entonces ahí llegamos a una especie de perversión de la democracia. Es cierto, es un tema complicado, pero también he conversado sobre todo con madres, sí, que me dicen, si me demuestran que realmente es una casa mejor, donde mis hijos van a estar mejor, sí aceptan. Pero como te digo, es un trabajo social, más que yo te doy el bono y anda, múdate. No. Es un trabajo de convencimiento, de que puedan entender, y obviamente tiene que haber un estímulo, pero también tiene que haber una sanción, ¿no? Sí, o sea, claro, ahí hay que encontrar el equilibrio entre el estímulo y la sanción. Y muchas de estas familias lamentablemente también son víctimas de los traficantes de tierras, ¿no? No, absolutamente, que es una mafia. Gran negocio, estupendo negocio. Sí, y una mafia terrible. Magnífico, ¿no? magnífico. Bueno, y se nos viene, y esto en vísperas del niño. Entonces, si este problema ya lo tenemos ahora, con el niño se va a multiplicar, presumiblemente. Y ustedes tienen que hacer tareas de emergencia. Aparte, luego vamos a hablar sobre qué se les puede decir a aquellas zonas del Perú que están en proceso de práctica sublevación, como por ejemplo Puno. Pero primero, antes, el niño, porque se va a juntar el niño con el tema, todos los temas que usted dice, los déficits de vivienda, etcétera, etcétera, la gente que vive en lugares inconvenientes, y los reflectores van a estar sobre eso, sobre su ministerio. Como lo estuvieron en el Yaco y el Niño Costero, sí. Bueno, estamos, a diferencia de lo sucedido en el verano de este año, donde nosotros teníamos apenas un mes en gestión y, digamos, en mi caso, recuperando la dignidad del ministerio, trabajando con aquellos funcionarios que sí querían realmente comprometerse en esta nueva gestión. Llegan las lluvias y tuvimos que reaccionar muy rápido con los recursos que teníamos en ese momento. Y como ya lo había dicho la presidenta, el sistema y el aparato no estaba preparado para eso, a pesar de que ya se les sabía, el presidente Castillo sabía que venía esto. Sin embargo, no hicieron nada para dotarse del equipamiento y de las capacidades para poder afrontar este tema. Ese es el deporte nacional, nos encanta todo. Saberlo sabemos. Porque ahora esto científicamente sabemos que va a haber niño, va a haber calentamiento, va a haber lluvia, no sé qué. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de eso cuando ya estaba el fenómeno, y como Consejo de Ministros vinieron obviamente a hacernos una presentación y nos dijeron que esto había sido informado al presidente de la República, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es, en base a las lecciones aprendidas, en base a la infraestructura existente, a la que ha sido dañada, hemos propuesto una alternativa muy interesante que le hemos llamado SARES, Sistema Alternativo de Recolección de Agua Pluvial, que son básicamente unas piscinas subterráneas que ayudan a capturar el agua, en vez de que el agua esté desde el nivel del piso hacia arriba, hacia las rodillas, hacia la cintura, el agua va a caer en la parte de abajo, y a través de unos sistemas de electrobongas vamos a poder propulsar el agua a los drenes que existen. Tendremos bombas suficientes, porque eso siempre nos falta, las bombas. Cada vez que veo a Piura faltan bombas. Piura está premiada, le tocan todas las inundaciones. Lo que pasa es que Piura tiene, digamos, a diferencia de Tumbes y de Lambayeque, Piura tiene una particularidad que está construida por debajo, ¿no? del nivel del río inclusive. ¿Qué es lo que pasa en Piura? En Piura hay un sistema de drenaje, no es que no haya. Hay un sistema de drenaje, lo que pasa es que es un sistema de drenaje antiguo. Y existen cámaras de bombeo. Lo que pasa es que en este fenómeno no funcionaron las cámaras de bombeo porque las autoridades ediles anteriores no hicieron el mantenimiento correcto de las electrobombas de las cámaras de bombeo. Entonces las cámaras no funcionaron. Le voy a decir lo que el alcalde va a decir. El gobierno me ha mandado estas cámaras que no funcionan. Eso va a decirlo.
y la gente lo va a creer. Ya anda criticando al Ministerio de Vivienda el alcalde provincial. Usted va a tener que, no lo va a poder convencer a la gente. Pero lo que estamos haciendo en Piura es, como le digo, hay diferentes alternativas. Están estas piscinas subterráneas que ya están en proceso de licitación. Van a empezar a trabajar en las próximas 2 o 3 semanas. Luego tenemos las cuencas ciegas chiquitas, esas son muy pequeñitas. Ahí sí vamos a trabajar con motobombas, las famosas motobombas. Las otras no, en las cámaras, en los ARES, llamados, en los sistemas alternativos, ahí sí van a entrar electrobombas. Vamos a potenciar las cámaras de bombeo que ya existen. Estamos en proceso de adquisición de electrobombas para potenciar y que las cámaras esta vez funcionen, no como la vez pasada que no funcionaron. Y además estamos haciendo todo un trabajo de descolmatación y limpieza de los drenes y quebradas para que el agua pueda discurrir libremente. ¿Estamos a tiempo? Sí. El tiempo es muy corto, el cronograma es súper detallado, tenemos hitos semanales, quincenales y mensuales, pero estamos a tiempo. Pero para paliar la situación, digamos. Simplemente no para mitigar. Para mitigar, no para hacer las construcciones que se requiere. Las construcciones que se requieren. En los próximos 20 años, digamos. No teníamos tiempo para poder actuar, es decir, en menos de un año no se puede elaborar una obra definitiva. Esas son obras. El sistema de drenaje pluvial de Piura es una obra compleja, de gran envergadura. Está ya muy atrasada. Está en manos. El actual, porque sí existe un sistema de drenaje pluvial, es obsoleto. Estas cámaras de bombeo se construyeron para el fenómeno del Niño de los 80, si recuerdo bien, pero obviamente hay un estudio y un proyecto en manos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para el drenaje pluvial de Piura y de Lambayeque, que es otra zona que también se ve afectada por las lluvias, ¿no? Nuestra inversión en las 7 regiones es de aproximadamente 500 millones de soles en estos sistemas, que como te decía es el sistema alternativo de recojo de lluvia. Tenemos también el reparto de agua gratuita, la limpieza de drenes y descolmataciones, adquisición de maquinarias. Estamos trabajando en las 7 regiones declaradas como zonas de impacto, ¿no? Riesgo inminente han sido declaradas, claro. Y vamos a seguir trabajando. Sí es importante que la población escuche y sepa que en el caso de Piura, en el caso de Tumbes y Lambayeque sobre todo, nos hemos repartido las funciones. Es decir, el Ejecutivo va a asumir ciertas acciones, los gobiernos regionales van a asumir otras acciones y las municipalidades provinciales y distritales otras. Entonces, esto es un trabajo que se ha hecho articulado. No es que el gobierno ejecutivo central va a asumir toda la responsabilidad. Entiendo. ¿Van a poder ustedes convencer a los señores presidentes de los gobiernos regionales de que gasten su plata por el amor de Dios? Que tienen un presupuesto a municipios y gobiernos regionales tienen un municipio para desastres. La 068. Bueno, es parte. Eso es legal, eso no es una cosa que va a decir el presidente de la región. Bueno, es parte del desafío que también tenemos nosotros y que tiene el Ministerio de Economía, porque dentro de estas acciones de preparación, muchos gobiernos, los gobiernos regionales y varias municipalidades distritales y provinciales han decidido que ellos van a ejecutar ciertas obras. Y obviamente, en realidad es responsabilidad de ellos. La prevención y la preparación es la responsabilidad local, no es del gobierno central. El gobierno central entra en respuesta, pero en fin, como parte del compromiso de la presidenta, del premier y de todo el gabinete es que estamos entrando nosotros también a acompañar la preparación para asegurar que la población sufra lo menos posible. Pero sí, hay un desafío no solo de ejecución, sino que ahora los alcaldes han tenido que presentar sus fichas ante el MEF sobre las acciones para que el MEF les pueda transferir el dinero y ellos puedan ejecutar. Entonces andan en esas negociaciones, algunos más avanzados que otros, pero ahí vamos.
hablando de regiones y regiones, el Puno, que sí es el Perú, según parece, ¿no? Pero el presidente de Puno, los gobiernos regionales de Puno, por ejemplo, los congresistas de Puno, cada vez que yo les pregunto, etcétera, ¿y cuándo van allá? No podemos ir. ¿Cómo que no puedes ir? El Tite eligió el pueblo de Puno, representa sus intereses, encabeza tú la marcha, congresista, si estás de acuerdo con lo que plantea el pueblo de Puno. Porque ahí, como saben perfectamente, se mezclan dos niveles. El nivel de un grupo que quiere utilizar a la reivindicación popular, digamos, ya la manifestación, para hacer desmanes, y el nivel de la gente que de alguna manera se alía con los que hacen desmanes para que le pongan agua, para que tenga vivienda digna, para que lleguen de una vez los fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfocan ustedes eso? A ver, voy a pasar de lo macro a la experiencia que nosotros tenemos en vivienda. Mi lectura es que en Puno hay dos agendas. Hay una agenda social fuerte, que obviamente es reivindicativa, pero con una agenda social. Quiero agua potable, quiero viviendas calientes, quiero agricultura. Están muy preocupados, por ejemplo, nuestros hermanos agricultores por el tema de sequías. Hay una agenda fuerte social. En el caso de vivienda, por ejemplo, es uno de los departamentos con mayor brecha en agua y saneamiento. Pero también hay una agenda política. Y como bien has dicho tú, este grupo político, creo yo, se basa en esa reivindicación social y en esa agenda social para movilizar a la población con intereses muy particulares, que son intereses que a mi juicio atentan contra la democracia. ¿Existe una demanda social? Sí. Seríamos necios no verla y no oírla. Es por eso que, por indicación de la presidenta, todos los ministros tenemos que trabajar y viajar a Piura a Puno, y fortalecer nuestra acción en Puno. ¿Hay gente del ministerio en Puno? Actualmente sí, nosotros... ¿Mandados por el ministerio? Por el ministerio. Nosotros estamos trabajando con Puno desde marzo de este año, sobre todo en Juliaca, donde hemos reactivado un proyecto que era fundamental para Juliaca, que es el proyecto integral de agua y saneamiento para Juliaca. Okay. Y permíteme hacer un paréntesis. Lo mencioné el otro día. Juliaca tuvo una manifestación muy violenta hace 58 años, en noviembre, justamente porque los juliaqueños reclamaban un proyecto de agua y saneamiento. Lamentablemente esta protesta se cerró, digamos, con algunos muertos, y a partir de ahí el gobierno de aquel entonces hizo algunas obras menores, pero el verdadero y real, digamos, la verdadera y real solución del problema de agua y saneamiento en Juliaca tiene 58 años de retraso. Y es por eso que hemos entrado a trabajar en ese proyecto. ¿Cómo los han recibido a la gente que han mandado ustedes allá? Actualmente, bueno, hemos empezado a entrar por Juliaca, hemos empezado a trabajar en Juliaca, de hecho yo fui. Sí. De ahí hemos... ¿Cuándo estuvo en Juliaca? Estuve, si recuerdo bien, en mayo, me parece. En mayo, sí, creo que ha sido mayo o junio. ¿Con qué cara le recibieron en el aeropuerto? Bien, en realidad lo importante de mi llegada a Juliaca es que yo fui invitada por la población, no fui invitada solamente por el alcalde. Por el alcalde. Fui invitada con organizaciones vecinales o con la central de barrios y con los dirigentes que se han agrupado para defender este proyecto. Este proyecto que es antiquísimo. Ellos habían venido antes a Lima. Vino una comitiva en marzo. En marzo vinieron acá. ¿Siempre con este proyecto? Siempre con este proyecto. Fue una negociación que duró 2 días. Fue una negociación muy dura, pero con la verdad les logramos demostrar que el planteamiento que nosotros les estábamos haciendo tenía menos riesgos, tenía mayores garantías, y es por eso que hoy
y de hecho a esa reunión asistió el ministro de Economía, quien se comprometió a encontrar el financiamiento que va a ser vía un endeudamiento con el Banco Interamericano, y la propia presidenta seguía conmigo telefónicamente esta reunión. Claro. Entonces, hemos estado en Juliaca, hace 2 semanas estuvimos en Puno, en una reunión con dirigentes y con alcaldes. Luego nos fuimos a Ilave y a Desaguadero, y hoy justamente... Ilave y Desaguadero, 2 lugares míticos. Y hoy día justamente hay un equipo del PNCU y PNCR, que son los programas nacionales de saneamiento rural y urbano, trabajando en Ilave, Desaguadero y Puno. ¿Cómo los han recibido? Bien, con muchas expectativas. Obviamente hay algunos distritos que no se están plegando, Ácora es uno de ellos, pero hay otros que al contrario dicen, no, parece ser que el ministerio sí está obrando de buena fe y sí va en serio. Va en serio. Oiga, y nos llaman los dirigentes. Los dirigentes nos llaman. Los alcaldes se sienten bypaseados. No, yo creo que ellos entienden que, y nosotros hemos entendido y somos muy respetuosos de que en el caso de Puno tenemos que trabajar tanto con las autoridades locales, pero también y sobre todo con la población. Puno es el Perú, pero Puno es Puno. Tiene una característica cultural, sociopolítica particular y debemos de respetarla, obviamente con sus particularidades, y también haciéndoles ver que forman parte del Perú, y la única manera de que ellos se sientan peruanos es llevando servicios. Yo conversaba con el alcalde de Desaguadero y me decía, ministra, ¿cómo es posible que en Desaguadero, Bolivia, haya 24 horas de agua y aquí solamente hay 6 horas de agua al día? O sea, son esas deudas sociales, Chema, que tenemos que resolver y que la presidenta se ha propuesto avanzar en ello, ¿no? Y ese alcalde que le decía eso, con toda razón, ¿no le había preguntado primero al presidente regional? Antes de preguntarle a la señorita ministra que venía de Lima. No sé bien cuál es la relación entre algunos de los alcaldes y el gobernador, eso lo tendrán que explicar ellos. Ni mucho menos, pero hay presidentes regionales que son unos campeones para pasar la pelota, mandar la pelota al córner. Bueno, personalmente yo he hablado con los alcaldes provinciales, no he podido hablar con el gobernador hasta el momento. De Puno es un personaje un poco extraño, yo lo he entrevistado alguna vez, de una ambigüedad absoluta. Me da la impresión de que todas estas personas están experimentando a ver dónde va el viento. Todo político lo hace, ¿no? El viento va para acá o va para acá, y sobre eso se van a definir. ¿Y qué plazo tiene más o menos para que haya luz verde para el mítico proyecto juliaqueño? En principio la negociación de la deuda culminaría con la aprobación del proyecto de endeudamiento, que es ahora en octubre. Ya con eso, ahorita estamos en pleno proceso, ya vamos por la 2ª o 3ª misión del Banco Interamericano a Juliaca, así que Dios mediante, en octubre, noviembre vamos a tener dentro de la ley de endeudamiento el proyecto. No falta mucho, por eso estamos trabajando duros y duramente y con un cronograma cerrado, pero si me permites, no solamente estamos trabajando este proyecto de agua y saneamiento, también estamos trabajando un proyecto de drenaje pluvial y un proyecto de articular las PETARES, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Así que es un proyecto ambicioso, lo mencionó la presidenta, porque es una deuda histórica, ¿no? Y así como ellas hay otras. Acabo de venir de conversar con el gobernador regional de Pasco. Ahí también hay una obra emblemática e histórica de agua y saneamiento en Cerro de Pasco, que como tú sabes es una población que ha sufrido por esa minería que era antiguamente muy contaminante, ¿no? Sí. Pero ahí estamos trabajando, Chema. Tengo que ir terminando. La última es la siguiente. Usted habrá escuchado este comentario. No, ella es muy buena, es una persona que es muy correcta, es de buena fe, tiene preparación técnica, etcétera, pero
no es política, pues como no es política, cree que todo sale perfectamente en un escritorio y que todo sigue muy articulado. Mira qué bien habla en la tele, pero no tiene roce político, no tiene experiencia política. He escuchado voces usted antes, por supuesto. Lo he escuchado de un colega periodista, ¿no? ¿Y qué dice sobre eso? Bueno, son opiniones que se respetan, y además habría que definir qué es ser político, ¿no? Gran tema. Habría que definir qué es ser político y sobre todo es qué es ser político en este país. Porque no, eso ya es cosa completamente diferente. Por eso. Iba a decir, lo primero se estudia en la Sorbona de París, pero ser político en este país no hay donde estudiarlo. Así no es. se puede estudiar. Yo le preguntaría a esa persona si haber negociado con los alcaldes de Puno, si haber negociado con más de 62 dirigentes juliaqueños y haber llegado a buen puerto no es ser político, ¿de qué política estamos hablando? Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias, Chema. Un gusto, gracias por todo. Ania Pérez de Cuellar estuvo con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les recuerdo